así como problemas con el flequillo y los remolinos. Religión, filosofía y un comedido pesimismo envuelven las letras de este trío del Foro. Salen poco en verano porque les gusta actuar en invierno y esperan ansiosos la llegada de la fiesta de 3 días y 3 noches a la que han sido invitados por sus amigos de Siniestro Total. Más datos sobre Los Enemigos, premio Ícaro al mejor grupo del año del 90 en este reportaje. No intenten empeñarse en hacer de Los Enemigos un grupo de buenos chicos. A ciencia cierta podemos decirle que no lo conseguirán porque a estos 3 buenos elementos les gusta disfrutar de lo prohibido. Son de flequillo anárquico y greñas de dale que te pego al frasco carrasco y a otras sustancias igualmente nocivas. Revolucionarios, inconformistas, Los Enemigos deben su nombre ¿a qué? No, esto viene de cuando la movida madrileña se estaba acabando y todo eso. Y lo que había era mucho siniestrismo y mucha cosa de eso. Entonces Los Enemigos era un poco los enemigos de todo aquello. Entonces salimos a animar todo el rato, porque era un coñazo, todo el mundo vestido de negro y pintado como si fuera Semana Santa todo el mundo. Nada de música babosa es una de las premisas que fielmente siguen Fino, Chema y Josele a la hora de componer sus temas. Son canciones inspiradas en los mejores tiempos del blues, soul y rock, llevadas a la enésima potencia de la marginación. Ahora, tras 5 años de vida en el apartheid, ¿se pueden saber con quiénes os entró el gusanillo de ser músicos y hacer blues? Es que no sé por qué se empeña todo el mundo en que hacemos blues nosotros. Hicimos un blues una vez. Y ya desde entonces nos dicen que somos un grupo de blues. Hombre, con los clásicos de siempre, ¿no? Como todo el mundo, nada espectacular. Se le pone ahí unos disquillos y tal y pues con lo de siempre, Small James y todo ese tipo de gente. Cuando empiezas a aprender a tocar, la poca gente que llega aquí, pues... Es lo típico, en un blues en la... La vida mata es el significativo título de su tercer LP. Es un disco de cuidada acústica y grabado con los procedimientos de antaño. A Josele no le gusta demasiado la tecnología, ni los platós de televisión, ni los managers, ni los periodistas, excepto los de Rápido, y sobre todo no le gustan los jefes. Yo me metí en la música por eso, precisamente, entre otras cosas, por no tener jefes, no tener que tratar con yuppies y con cosas de estas, y aquí más jefes y más... Ya, pero el jefe no lo tienes que ver todos los días, como en otros trabajos. No, pero tienes que acordarte de él todas las mañanas. Bueno, ya. Sí, aquí parece además que le tienes que dar las gracias a todo el mundo que te está valorando, o tu compañía, o tu manager, o que sea, no, te tienes que dar las gracias porque parece que te están haciendo un favor. La vida mata empieza a funcionar, pero lo cierto es que cuando apareció en el mercado las perspectivas no eran precisamente muy halagüeñas. A Los Enemigos les gusta ante todo el directo, pero nos parece que no han sido muy afortunados en sus salidas estivales. ¿Por qué? Venga chicos, que se acerca el verano. No, nosotros somos bien de invierno, siempre. Porque el verano lo tienen copado todos los listos. Nuestros grupos que están arriba, y grupos de postín y eso son los que trabajan en verano. Pero cuando acaban ellos, cuando aprovechamos los que estamos más abajo. Y mejor, así en verano nos vamos de vacaciones. Como todo el mundo. Lo que pasa es que siempre sale algo que nos impide irnos de vacaciones un mes entero, pero bueno. Bueno, el rollo que también estamos potenciando un poco el circuito de garitos y de discotecas de medianas, ¿no? O sea, no somos un grupo de llenar una plaza de toros, pero podemos meternos en una sala de 500, 600 personas y calentar... Nosotros no la llenamos la plaza, pero de burro sí que la llenamos. Só buscar no físico e para a calma foi ferro.
Se acabó el respeto en mi relación. Se tornó en rutina lo que antaño fue amor. Y ahora soy... Una inevitable cuestión en un mundo netamente comercial y marcado por el culto al dinero. ¿Se gana o no? No, sí, para ir tirando sí, vamos consiguiendo vivir de esto. Hombre, te da para comprarte algún caprichillo. De todos modos, otro, es que en este país, cada vez que viene un guiri se lo cuenta a esa vecina, ¿no? Porque no hay término medio. O sea, el grupo que está arriba es que están forrados. Quiero decir que es una conversación entre músicos que estén arriba y flipas, porque están hablando de la última casa que se han comprado, no sé, ¿no? Es que yo... Así te quedas como, joder, nosotros nos da para, yo qué sé, para comer, para beber, para... para beber más. para vivir de esto, que es lo que nos gusta. Ahora, las bandas españolas telonean a las grandes estrellas del rock que cada cierto tiempo nos visitan. Los Enemigos se subieron recientemente al escenario de Dr. Feelgood, pero la verdad es que los tres dicen sentirse más contentos ante la idea de tocar, por ejemplo, junto a sus amigos de Siniestro Total. Por cierto, ¿cómo surgió vuestra amistad con los galleguiños de Siniestro? No, pues nada, somos amigos desde incluso antes de montar nuestros respectivos grupos. O sea que nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Y luego ya pues fuimos metiéndonos en esto de la música y nada, cada vez que nos vemos montamos una fiesta, es una especie de pacto. Entre Julián y yo sobre todo, que me dijo un día, como era, que vamos hasta que no nos conozcamos, no sé qué. A partir de entonces, cada vez que la veo digo, uff, verás. Y con la duda de quién se lleva la reencarnación de John Wayne, si me la llevo yo, se la lleva José de los Enemigos, nos despedimos. Tenemos una cita la semana que viene, como siempre, a la misma hora, misma cadena y en ningún otro lugar. Con Rápido. ¡Feliz semana!